cosas al día de hoy. Y para ello, ella es bueno hablar con él, un hombre tan centrado, además con un conocimiento tremendo como analista político. Me refiero al escritor, historiador, analista político Julio Schilling. Le hemos pedido que esté con nosotros unos minutos. Julio, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Placer de estar con ustedes, Ariel y Roger y toda la familia de La Poderosa. Oye, Julio, mira cómo está esto. Esto del rumor ayer no es cualquier cosa, porque qué cantidad de llamadas se recibieron acá en la radio, en canales de televisión, despachos de prensa, bueno, toda una movilización. O sea, cualquier cosa que haga la nueva administración, parece que hay toda una estrategia para generar este tipo de expectativa, y eso sobra. Quisiéramos escuchar, ¿qué opinas tú sobre eso? ¿Qué está pasando? Estamos viendo una campaña para desestabilizar el gobierno democrático del presidente Donald Trump. Te diría que sin precedente en la era moderna. Se están uniendo determinados grupos desde la izquierda radical hasta los intereses comerciales de las multinacionales, el islamismo radical, por supuesto, y el ateísmo, que esta guerra va contra el cristianismo también, porque si algo este presidente está defendiendo es el derecho al culto a la religión, por las gran cruzadas que hay contra los cristianos a través del mundo, que la previa administración le dio muy poca publicidad por intereses estratégicos de no dedo hacia el islamismo radical. Entonces este presidente tiene la valentía de enfrentarlo diametralmente y de ir a donde está el problema, y estamos viendo, como ustedes bien señalan, problemas preexistentes. En otras palabras, leyes, políticas que vienen desde la administración previa y no veíamos absolutamente nada, un mutismo. Ahora lo está pronunciando el presidente Trump, y lo que hay es una campaña golpista para intentar restarle la legitimidad que tiene, y de que no, sin precedente, esta convergencia de intereses que vienen desde la izquierda radical hasta de la derecha, de intereses comerciales que están plegados a un modelo que abraza la economía globalizada, que quien más ha privilegiado ha sido las dictaduras como China, como Vietnam, como Rusia, y le han dado espacio a regímenes como Irán para que puedan existir, y hacia ahí es donde quisiera transitar la dictadura. Desgraciadamente es una realidad. Además, Julio, yo siempre apunto un dato, y es que precisamente el presidente Trump es de los pocos que desde el primer día que ha asumido la presidencia ha comenzado a cumplir los compromisos de campaña. Hasta ayer, de los 28 puntos de compromiso de campaña que le había ofrecido, y había cumplido 13. En una semana. Todavía no lleva 15 días dentro de la Casa Blanca. Mira, eso es un punto tan importante, porque si de algo se les acusa a los políticos es de ser falsos vendedores que prometen en la contienda electoral y después se plegan al status quo y no hacen absolutamente nada. Este presidente, desde que dio su discurso inaugural, se ha mantenido firme en su compromiso con la sociedad norteamericana de romper el prototipo preexistente, de aferrarse a intereses creados, a intereses especiales, y de dirigirse y de retornar a la sociedad lo que es el propósito, que al final ese es el propósito de un gobierno democrático. El soberano es la sociedad, es el pueblo. Han encontrado en este presidente un firme aliado, y todas estas protestas bien financiadas, bien organizadas, no tienen nada de espontaneidad, están en muchos casos completamente ilegal. Mira, lo que hemos visto en la Universidad de California en Berkeley, sí, ayer. Están suprimiendo la libre expresión de un individuo, primero que precisamente, que si llega a ser que habla y le hubieran
reprimido y obligado a cancelar su evento, hubieran estado gritando que lo están censurando, que no le dan libertad de expresión. Turbas con los policías haciendo absolutamente nada, porque la universidad básicamente les dio luz verde para que cometieran esos actos de turba. Eso sí es atentar con la democracia, eso sí es la violación de el derecho de la libre expresión, en nada menos que una universidad que es donde primero se debe de respetar. ¿Dónde están las voces escandalizadas por esto que está ocurriendo en los Estados Unidos? Porque eso es organizado, financiado, repito, nada espontáneo, con el objetivo, cuando le llaman la resistencia a Trump, lo que están pidiendo es el derrocamiento de lo que es un gobierno democrático. Eso es lo que están pidiendo. Yo creo que has llamado las cosas por su nombre, Julio. Amigo Julio Schilling, escritor de Patria de Martí, escritor, analista político, ha llamado las cosas por su nombre. Aquí hay un intento de conjurar esto de que derrocamiento, como se le quiera llamar. Ahora fíjate bien, ¿qué está en juego? En primer lugar, el enorme poder del voto que hizo que esto cambiara y diera el traste con un proyecto evidentemente político, ideológico y hasta si se quiere religioso, que bueno, se quedó ahí en la estacada porque vino la gran sorpresa. Todo el mundo fue sorprendido con el triunfo de Donald Trump. Y por otra parte de la balanza es el poder de estas organizaciones porque, oye, todo lo que ha pasado ha tenido repercusión mundial. ¿Cómo crees tú que ese pulso hacia dónde se va a inclinar tal como están planteadas las cosas al día de hoy? Mira, es natural, a mí no me sorprende para nada que los gobiernos democráticos de Europa se sientan, o sea, que tengan esta postura, porque al final del día no les choca todas las atrocidades que se cometen en Cuba, no les choca las atrocidades que se cometen en Venezuela, en China, en Tibet, en Vietnam. Entonces, pues, ¿por qué vamos a pensar que van a encontrar en este presidente que no celebró la muerte de Fidel Castro, por ejemplo, que le llamó por su nombre? ¿Por qué nos va a realmente sorprender esto? Yo creo que Europa tiene muchas virtudes, pero no tiene la base moral para darle lecciones de democracia a la nación norteamericana, que más bien ha ido en numerosas veces a su rescate por sistemas totalitarios, tanto el fascismo como el comunismo, que ahí pues encontraron una tierra fértil. Yo creo que toca el punto. Aquí estamos viendo un choque entre la sociedad, el pueblo dentro de esos propios países y sus gobernantes, que en Inglaterra hemos visto esa transición desarrollarse exitosamente y lo estamos viendo en Francia, en Italia y en otros países, porque la sociedad no es ajena a la realidad. Los políticos están plegados a determinados intereses creados que son parte del modelo socioeconómico globalizado en cual ellos son engendros, o sea, son productos de ese sistema, y naturalmente Donald Trump es una amenaza a ese sistema. Por eso que fíjate lo que estamos viendo, cuando vemos un gobernador como Rick Scott pronunciarse de esa forma, poniendo como primacía cuestiones morales de no hacer negocios con una dictadura, poniendo eso por encima de intereses comerciales, eso es el curso que hay que tomar. Entonces, todo eso está ocurriendo bajo el reloj del presidente Donald Trump. Es natural que Europa, que acaba de querer descabezar la posición común, que era una posición moral que exigía el respeto a derechos elementales en Cuba antes de poder negociar con ellos de la forma que ellos querían, con la ayuda bilateral, esa condición la quitaron. Así que, ¿qué podemos esperar? ¿Qué podemos esperar de un liderazgo político que acepte estas cosas? Es natural que les choque la figura de Donald Trump y lo que representa su administración. Claro que sí, es que directamente en el caso de Europa, Julio, Donald Trump representa la antítesis de la socialdemocracia europea, que tiene sumido en estos momentos a la mayoría de los pueblos europeos en una crisis económica, en una crisis social, e incluso con el renacimiento de la extrema izquierda, con rasgo bastante fascistoides, aunque las personas no lo quieran reconocer de esta forma.
reforma y renacimiento, sobre todo de una de las peores lacras de la sociedad en siglos pasados, que fue precisamente el comunismo. Y hacia ahí van encaminadas muchas de las sociedades europeas, sobre todo los jóvenes, desgraciadamente, y por supuesto Donald Trump les molesta, y por eso es esas críticas que nos llegan desde Europa sin mirar precisamente el gran problema que tienen allí. En un minutico que nos queda, Julio, y algo más. Esto no ocurrió, aunque ya es repetitivo, pero hay que recordarlo. ¿Dónde estaba toda esta gente cuando en el 2011 el expresidente, ahora Barack Obama, prohibió lo mismo, por un periodo de 6 meses, en este caso, el ingreso de iraquíes? Nadie se enteró, es que nadie se enteró de ello. El caso respecto a Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein y otras naciones que dijeron no vamos a recibir refugiados de Siria, que no es el caso. Sí, ahí está la contradicción, Julio. Nos queda un minuto, Julio. Totalmente invisible le eran, porque aquí lo que hay es una moral selecta. En otras palabras, ellos lo que quieren hacer es la guerra a el presidente Donald J. Trump. Esa es la realidad. ¿De qué otra manera puedes explicar que le cierran las puertas a los cubanos y nadie dice nada? Y están escandalizados con potenciales terroristas que pueden entrar a los Estados Unidos con un récord comprobado. Ahí sí salen en masa, todo muy organizado. Esto es un intento de desestabilizar a este gobierno democrático. Julio, queremos agradecerte tremendamente, ¿no? Y finalizar con algo, Julio, es que yo noto que sectores liberales, ellos sí se encubren en el término progresista, que es sinónimo, ya sabemos de qué, ¿no? Bueno, hablan del peligro de la democracia y comparan a Donald Trump con un Hugo Chávez, lo cual me parece un exabrupto. No, incluso hasta con Fidel. Pero resulta que en el fondo, y ni tan en el fondo, porque las costuras se ven completamente, lo que están es intentando debilitar el juego democrático, la democracia como institucionalidad, porque esto es un saboteo permanente. Y fíjate que creo que llamaste las cosas por su nombre, ¿no? Estamos en presencia de tratar de derrocar lo que constitucionalmente, libérrima y democráticamente ha sido instituido. Para que un comentario final de un minutico, Julio. Todo esto es una gran contradicción, que es un insulto a la inteligencia de las personas. Estas mujeres que dicen defender el derecho de las mujeres abrazan regímenes que convierten a mujeres en esclavas. Sí. Es una hipocresía que lo que está en aferrada a una ideología, y eso es lo que importa. Por eso es que están enfrentando a este presidente. Claro que sí. Bueno, Julio, muchísimas gracias. Gracias, amigo. Julio. Julio Schilling, de Patria Martí, igualmente, bueno, gran escritor, analista político, historiador. Agradecemos mucho porque siempre a nuestra audiencia gusta mucho de tus exposiciones, la manera muy mesurada, pero muy acertada como analizas estos temas. Julio Schilling, mis amigos, en este noticiero de las tardes, su revista informativa en la capital del sur. Gracias, Julio.